Ahí sí. Entonces, como decía, para poder desmoldar las piezas, tienen que tener su ángulo de desmolde que puede ser entre 1 y 5 grados. ¿Qué significa esto? Que jamás va a ser recto, sino que va a tener una pequeña forma piramidal. ¿Ya? Si ustedes buscan en su casa objetos que sean inyectados en plástico, vale decir eh, cualquier pieza de plástico que encuentren, carcasas, el mouse, controles de alguna consola, lo que sea, se van a dar cuenta que nunca las piezas son o paralelas en sus paredes, sino que siempre van a tener una pequeña inclinación. Eso es para poder salir del molde, porque son piezas inyectadas en moldes metálicos de acero o de aluminio, y como son piezas rígidas, tienen que tener este ángulo favorable para poder salir del molde, si no van a quedar atrapadas y se va a dañar el molde. ¿Ya? Volviendo a los moldes de silicona, como es un material que se puede deformar, no tenemos este problema. Es más permisivo para poder desmoldar las piezas. Además, la silicona tiene una particularidad que se vierte de forma líquida. Por lo general, la silicona viene en dos componentes que al mezclarlos hacen una reacción que se endurece y queda de su elasticidad característica. Y al ser líquida, se meten todos los detalles de mi pieza para poder copiarlos con un nivel de detalle altísimo. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un molde o hacer un molde de silicona, se van a dar cuenta que las texturas de su objeto van a quedar copiadas perfecto. Entonces, siempre el objeto, un término que tenemos que saber, el objeto que yo voy a copiar se llama master. Si yo quisiera, como les decía, sacarle un molde a esta botella, por ejemplo, digamos que la fabrico en un torno con madera o impresión 3D, lo que sea, tengo que dejarla como yo quiero que salga mi pieza. Si quiero que quede brillante, tengo que enmasillar y lijarla y darle una terminación perfecta, porque eso es lo que va a copiar mi molde. Si la superficie está fea, está irregular, está rugosa, etcétera, así va a salir el molde. O sea que la mayor cantidad de trabajo es en dejar el máster o la pieza que ustedes quieren copiar impecable, de la mejor forma posible. ¿Ya? Y lo bueno de este material también es que me permite aguantar altas temperaturas. Es posible hacer colas en ciertos metales que no tengan un punto de fundición muy alto. Y también cabe recordar que las resinas que uno utiliza por lo general para simular plásticos de inyección, por ejemplo, si yo quisiera hacer una carcasa como la que se ve en la foto, eh, también son de dos componentes y al mezclarse generan una reacción química que hace que se endurezca el plástico. Y esta es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. ¿Ya? Pero las siliconas, estas, dependiendo de la marca y todo, según el fabricante, tienen que leer que aguantan hasta quizás 100, 200 o hasta 600 grados Celsius. Entonces, cada vez que uno va a utilizar una silicona, tiene que leer la ficha técnica y saber qué es lo que permite y qué es lo que no, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Para saber qué tipo de silicona o qué tipo de resinas yo tengo que utilizar, tienen que manejar un concepto que es el índice de dureza Short. ¿Ya? Esto es un índice que me dice qué tan blando o qué tan duro es un material. Esto aplica tanto para la silicona como para las resinas. Por lo general, donde lo que más se ocupa en estos moldes son resinas de poliuretano, ¿ya? Que son tan versátiles que vienen en muchos tipos que por lo general son resinas que imitan otro tipo de plásticos. Por ejemplo, la mayoría de las carcasas de los electrodomésticos o de aparatos electrónicos están inyectadas en ABS, ese es el plástico industrial que se utiliza. Pero como el ABS tiene que ser inyectado, no puede ser colado como en forma de resina. Hay resinas de poliuretano que son like ABS, que son parecidas al ABS en sus propiedades y me permiten tener una aproximación muy cercana a lo que sería mi pieza inyectada de forma industrial. Entonces, si yo quiero saber qué dureza va a tener el plástico, la resina, tienen que leer también la ficha que entrega el fabricante, les va a dar una dureza de índice short, ¿ya?
hay 3 tipos de dureza en una escala de 0 a 100, y va a definir qué tan blando o qué tan duro es. Mientras más tirado hacia el 0, es más blando, y obviamente lo opuesto, mientras más tirado hacia el 100, es más duro. Acá tenemos unos ejemplos, y tenemos 3 categorías: el short $0, short A y short D. El $0 es el conjunto donde son más blandos, por eso acá podemos ver que están los ositos de goma o una suela de gel, un elástico o un borrador. Van entre el 0 y el 80 $0, que son desde los extra soft hasta los medium soft. Luego está el short A, que es por lo general donde se ubican las siliconas que vamos a ver para usar moldes. El short 0A es aproximadamente equivalente a un 4500, como se ve acá en la tabla. Y va desde lo más parecido como al gel, ya a piezas que son casi rígidas, como ruedas de estas como heavy duty o la suela de un zapato, ¿ya? Entonces acá podemos ver cómo va avanzando transversalmente en esta tabla. Y ya tenemos los plásticos más duros, como las carcasas o bueno, elementos de plástico que pueden ver en cualquier parte. Son de dureza short D, entre el 0 y el 100 también, y el 0D es equivalente a un 60, o sea que es como goma. Pero ahí va aumentando la escala y va siendo cada vez más duro hasta llegar, por ejemplo, al plástico rígido, como el de un casco de construcción, ¿ya? Esto lo pueden ir viendo según a la medida que vayan utilizando estos plásticos. No es necesario que se sepan de memoria la dureza short de todos los plásticos que vayan a utilizar. Pero, por ejemplo, si yo tengo una pieza que quiero copiar con mucho detalle, quizá orgánico y que sea muy difícil de desmoldar, me conviene agarrar una silicona de dureza short A tirado más hacia el 0 que hacia el 100, por ejemplo, un 15 o un 20 short A. ¿Por qué? Porque al ser más flexible va a poder deformarse más sin romperse y poder desmoldar mi pieza. En cambio, si tengo una pieza bastante simple, que puede ser desmoldada fácil, mi pieza tiene ángulos de desmolde, etc., puedo tener una silicona de short 90 o 95A. Y eso va a hacer que sea más rígida, que me dure más y que se degrade menos al tratar de deformarla para poder desmoldar mi pieza. ¿Correcto? Acá en el chat alguien pregunta si es la misma que se usa en las gomitas. Constanza, ¿a qué te refieres con esta pregunta? ¿Si es la misma silicona o la misma dureza? Es que como aparece un osito de gomita ahí, entonces Claro. no sé, es la misma que se usa para estos que son comestibles. Sí, o sea, es que el short es una propiedad, un indicador de propiedades físicas de dureza de un material, ¿ya? Y los Ya. plásticos, como hay de tipos muy blando y muy duro, acá está la escala, como desde el short 0, doble 0, o 10 doble 0, es tan blando como un osito de gomita de Ambrosoli o lo que sea. Y un casco de construcción que es muy duro tiene dureza short de 80. ¿Se entiende? Son grupos de Referencias. clasificación para los materiales, según su dureza. Ya. Son medidas de referencia, no es que Claro. una gomita sea de plástico. Claro. Sí, es que Es eso. que la blandeza o dureza el número 10. Exacto. Gracias, Pepe. Gracias. Entonces, acá les voy a mostrar un poco el proceso paso a paso de qué tienen que tener en cuenta al momento de fabricar un molde. Digamos que hay 2 clasificaciones de moldes, una que es molde de una parte y la otra serían moldes de múltiples partes, obviamente mínimo 2.
por lo general, para moldes de silicona van a ser 2 partes, ¿ya? Y acá se va a ver la diferencia. Entonces, siempre como yo voy a trabajar con una silicona que está en estado líquido y luego se va a endurecer, tengo que tener mi contenedor, que si no, esto se me va a salir por fuera. Entonces, esto puede ser hecho con cartón pluma, con madera, con melamina, etcétera, pero tiene que ser algo que no permita filtraciones, que tiene que estar muy bien sellado, para que no haya fugas ni filtraciones de silicona. Siempre se recomienda cuando uno se hace una cajita de madera o lo que sea, sellar las juntas de la madera o con plasticina o con silicona caliente de pistola o con scotch o con cinta o lo que sea, pero dejarlo lo más estanco posible, que no vayan a haber filtraciones, ¿ya? Y hay formas de hacer cajitas reutilizables para ustedes, por ejemplo, no utilizar un recipiente, un tupper o algo que ya exista, sino que ustedes fabricar su propia caja para ustedes calcular el volumen de silicona que necesitan y no ocupar de más, ocupar menos. Porque igual la silicona es un material que no es tan barato, ¿ya? Hay que cuidar ese recurso. Entonces, tienen que tener en cuenta, cuando tengan a su pieza, tienen que hacer un análisis de cómo es que se va a desmoldar, obviamente pensando en los ángulos de desmolde y la geometría que va a tener, ¿cierto? Y además tienen que tener, hay 2 elementos que acá se ven en color celeste y en color azul, y bueno, la pieza está en color rosado, que son los canales de llenado y de salida de material. ¿Qué pasa si yo tengo un molde y lo empiezo a llenar con una resina, por ejemplo, y no tengo un canal de salida de material? Me van a quedar burbujas de aire, porque va a entrar material, pero todo el aire que está contenido en la cavidad no va a poder salir, y van a quedar burbujas y mi pieza va a quedar con vacíos, ¿ya? Eso es un error muy común cuando uno hace moldes, y queden burbujas de aire. Por eso siempre tiene que haber un canal de entrada y uno de salida. Acá, si se fijan, está en la parte inferior de la pieza, y es porque yo voy a llenar el molde y luego lo voy a poder dar vuelta para que estos canales queden en la parte superior. Además, dependiendo de la geometría de la pieza, yo podría pegarla directamente sobre la base si es que puedo hacer un llenado por gravedad. ¿Qué significa eso? Que la abertura es tan grande que yo puedo ir llenando y el aire va saliendo inmediatamente por ese mismo espacio. ¿Se entiende por qué las piezas están al revés, cierto? Es para tener a ver, ¿cómo lo explico? Para que si va a ser llenado por gravedad como la figura de la derecha, yo voy a llenar este espacio con silicona y luego voy a poder dar vuelta a mi pieza y la cara superior del molde va a tener la abertura para retirar o llenar mi objeto. Lo mismo con los canales de entrada y de salida de material. Chicos, algo muy importante al momento de hacer un molde es que la silicona se adhiere muy bien a las paredes de los objetos. En verdad, cualquier molde, cada vez que ustedes hagan algo en un molde, tienen que colocarle un desmoldante, o algún agente desmoldante. Lo mismo pasa en cocina. Si van a hacer un queque, tienen que echarle o aceite o harina o algo al molde para que no se pegue. Lo mismo pasa acá. Es clave utilizar desmoldante. ¿Qué se puede utilizar como agente desmoldante? Bueno, dependiendo de lo que vayan a colar, hay desmoldantes específicos para resinas de poliuretano, para siliconas, etc. Uno muy común que se utiliza es el alcohol polivinílico, que es un líquido que tiene que dar una capita muy delgada con un pincel, y al secarse se forma una película que separa el molde de la silicona que yo vaya a colar. Y lo bueno es que es soluble en agua, entonces luego yo puedo echarle agua al molde y si está muy pegado se va a ir disolviendo y se va a separar mi molde de la pieza. Entonces siempre tienen que aplicar un agente desmoldante al molde y a su pieza para poder sacarla después, si no va a quedar ahí para siempre. Obviamente,
al final de que explique el proceso, si tienen preguntas, ahí me las hacen. Igual después va a haber un video donde se grafica mejor el proceso, ¿ya? Entonces, ya teniendo mi pieza con desmoldante, se procede a llenarla de silicona y que se cubra completamente. Y una vez está seco, ya podemos sacarlo y darlo vuelta. Y acá está lo que les decía. Vamos a tener en la cara ahora superior el canal de entrada y el canal de salida. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Uno puede cortar el molde con mucho cuidado y separarlo y retirar el objeto que está al interior para ya tener la cavidad donde yo puedo ir rellenando con la resina o con otro material. ¿Ya? Y digamos que si yo tengo un molde llenado por gravedad, que sería el caso de la pieza de la derecha, lo podría retirar directamente hacia arriba y podría llenar... voy a hacer algo... Ahí está. Así me quedaría mi molde y yo podría llenar desde arriba y retirarla directamente sin tener que hacer un corte. ¿Alguna duda sobre este proceso en lo que llevamos mientras? Porque ahora viene el proceso de hacer un molde en dos partes. Profe, luego de sacar esa pieza, ¿quedaría como el negativo? Exactamente. El molde siempre, el máster, que es mi pieza original que yo coloqué dentro de mi molde para sacarle copias, es el positivo original. El molde siempre va a ser el negativo de lo que yo quiero copiar. Y ahí yo le voy a agregar material para poder sacar repeticiones y copias de ese objeto. Correcto. Siempre el molde es el negativo. Ya. Ya. Entonces, para hacer moldes de dos partes, el proceso es muy similar, pero con unos pequeños pasos extra. Primero, tenemos que tener nuestro mismo contenedor y se tiene que llenar a la mitad o a donde sea conveniente con un material blando, donde yo pueda incrustar la mitad de mi objeto. Puede ser arcilla, plastilina, por lo general son esos dos materiales, ¿ya? Entonces, además, ¿qué tengo que hacer? Como les decía, incrustar mi material en la mitad y definir la línea de separación del molde, que va a ser justo hasta el límite donde yo enterré mi pieza. Además, hay que fabricar unos elementos que se llaman llaves de registro, que son pequeñas protuberancias, pueden ser en positivo o también en negativo, que me van a servir para cuando yo tenga mis dos piezas de molde, unirlas y que tengan un sentido de unión, que no se vayan a armar las piezas en un sentido que no es, ¿ya? Acá está la vista en corte y si yo miro mi molde de forma vista superior, mi canal de llenado y de salida de material también tienen que estar de forma horizontal. Entonces, como también en el paso anterior, tienen que aplicar la capa de desmoldante en las paredes de su recipiente, en el material blando que utilizaron y en lo que se ve de su pieza, y luego se rellena, acá representado en color verde, con la silicona. Una vez esta silicona se seca, que por lo general puede tomar entre 6 y 24 horas dependiendo del fabricante o del tipo de silicona, se da vuelta a este recipiente y se retira el material blando en el cual estaba enterrado mi objeto. Una vez se retire y se limpie, yo debo agregar otra capa de desmoldante y rellenar la segunda mitad del molde con más silicona. ¿Qué pasa si no pongo desmoldante? La silicona se pega con la silicona y me va a quedar un bloque inseparable con mi objeto adentro y se va a echar a perder y voy a haber perdido mucha plata y mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, tips y consejos para hacer esto. Con algunas siliconas no es necesario, pero cada vez que yo hago la mezcla de mi silicona, al mezclar yo le estoy metiendo burbujas de aire. Y estas burbujas se pueden ver reflejadas en la superficie de lo que yo estoy copiando. Para evitar esto, uno es mezclar con mucho cuidado y lo segundo es utilizar una cámara de vacío
que en la FAO existen bombas de vacío, y la cámara de vacío básicamente es un recipiente sellado donde yo conecto la bomba y le saco todo el aire. ¿Qué pasa ahí? Todas las burbujas de aire que yo tenía en mi mezcla van a reventarse y mi mezcla me va a quedar súper uniforme y sin burbujas. ¿Ok? Además, siempre que yo hago la colada de mi molde, por ejemplo, voy a llenar acá la segunda mitad, jamás deben llenar o echar el chorro de silicona directamente sobre el objeto. Siempre se recomienda que se haga el llenado por un costado, ¿ya? Siempre por un costado y se vaya llenando de a poquito y que la silicona sola vaya cubriendo el objeto. ¿Qué pasa si yo lo echo directo arriba? Me pueden quedar burbujas de aire justo en la superficie de mi objeto y eso va a terminar en que la superficie salga con un error, ¿ya? Bueno, acá está graficado. Siempre hacer la colada de la silicona en un costado y que por nivel se vaya llenando y vaya subiendo y cubriendo mi objeto. También el canal de llenado de mi molde, ideal que esté en la parte más baja del objeto, así va a ir llenando y va desplazando el aire que quede en mi cavidad hacia arriba, y siempre el aire va a tender a subir y va a querer salir por mi canal de salida de material, ¿ya? Acá tengo un pequeño ejemplo de un molde que hice hace mucho tiempo. Acá ya tengo la primera mitad lista y acá le estoy pegando o poniendo canales que van a hacer de canal de salida. Y este objeto blanco que se ve acá en verdad es un cono, que es mi canal de llenado. Siempre el canal de llenado tiene que, por lo general, tener forma de embudo para que el material entre de forma fácil al molde. Y acá, como ven, se está llenando siempre por una esquina y va llenando el molde de a poco. Y el resultado es algo así. Cuando la silicona se seca, yo puedo retirar estos elementos y me quedan mis canales en negativo de entrada y de salida de material. Y esta silicona, en específico, es una silicona que resiste muy altas temperaturas y podemos hacer la cola de las réplicas del objeto en peltre, que es un metal que funde a muy baja temperatura. Y es un Rick Sánchez. Entonces pudimos hacer la fundición en un horno común y corriente, obviamente con un crisol, que es un recipiente que aguanta temperatura. Pusimos los bloques de metal acá, se derritieron y pudimos hacer la colada. Y el resultado fue un Rick Sánchez metálico. Acá, como ven, bueno, un consejo. Siempre que ustedes llenen un molde, tienen que ver que salga material por las salidas que hicieron. Si no sale material es porque no está lleno completamente. Es mejor que le echen material de más a que haya faltado material. ¿Ok? Entonces, por eso siempre va a quedar con los canales de llenado, van a quedar visibles con material. Pero la idea siempre es que tengan un punto de contacto pequeño que se puedan romper y trabajar la superficie con lija o con lima. Entonces, este es el resultado. Tenemos nuestro bloque de metal, nuestro molde con las llaves de registro, tenemos la mitad 1, que es la cara de Rick, y por el otro lado tenemos, por acá se hizo el llenado, y todas estas son salidas de material, que siempre corresponden a los puntos donde podrían haber burbujas, en este caso los cachitos del pelo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el proceso de moldes? Profe, ¿en qué momento elegimos hacer de una parte o de dos partes? Va a depender de la geometría que ustedes quieran. Si yo, mira, por ejemplo, este Rick o este molde, si se fijan acá, en esta parte tiene unas protuberancias, ¿cierto? Como cilíndricas. Esto es porque este modelo, si lo hubiéramos visto, si lo pudiéramos ver por la parte trasera, tendría en negativo esta geometría. Y esa geometría corresponde al alojamiento para poner un imán.
y iba a ser un adorno para un refri, entonces iba a ser magnético y se iba a poder pegar en el refrigerador. Si no hubiera tenido este elemento y la cara de atrás hubiera sido completamente plana, el molde podía haber sido solo este, y hubiera podido haber llenado esta cavidad hasta que el nivel llegara a este borde, ¿ya? Y esto hubiera sido un molde de una pieza. Hubiera sido algo como, como esto. Acá hubiera estado Rick con la cara plana en una superficie, yo lo lleno, y luego al darlo vuelta, yo lo podría llenar por acá. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre un molde de una o dos piezas. Y lo otro, este también podría haber sido un molde de una pieza y lo hubiera podido cortar hasta mi objeto y separarlo y sacarlo. Les voy a mostrar unas fotos de un molde que se hizo de esa forma, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Antes de pasar como a la parte más didáctica de la clase. Bueno, chicos, hoy día yo me tengo que retirar un poco antes, así que les propongo que no tengamos break. Lo hacemos un poco más largo este periodo, pero nos vamos antes, ¿ya? ¿Les parece? ¿O alguien tiene una objeción con eso? Profe, yo tengo una pregunta, pero Dale, sí, dale. nada que ver con esto. No te preocupes. O sea, quería preguntar sobre los PowerPoint de las otras clases y las clases grabadas. Es que el Ya. jueves no pude entrar a la clase. Toda la razón. Se me fue eso. Sí, ya, hoy día en la noche voy a subir las clases. Es que cada vez que se graba la clase, luego Zoom me tira un archivo. Y por lo general son muy pesados. Entonces lo que hay que hacer es armar un canal de YouTube y subirlo ahí. Y ahí les pongo el link. Por lo otro, puedo armar un canal de YouTube con las clases y les paso el canal y se suscriben y las pueden ver directamente desde YouTube. Es más fácil porque Sí, ningún problema, sí. Ucursos creo que no soporta archivos tan grandes, es como complicado. Entonces creo que eso es lo que ha hecho la Javi hace un tiempo, que las primeras clases ella las subía a un canal de YouTube y pegaba ese link. Voy a hacer esa tarea ahora o entre hoy día y mañana para que tengan las clases grabadas, ¿ya? Y les voy a subir la clase que falta, que fue la de la semana pasada. Disculpa por la... Ya, bacán. Y por el tema del receso, yo ningún problema. No. Sí, chicos, por favor, les pido eso, que tengo un compromiso en un rato y prefiero distender un poco menos la clase y salimos antes, por favor. Bueno, chicos, entonces, bacán. Les voy a mostrar ahora una presentación con... A ver, acá. Con videos de estos procesos para que entiendan, porque por lo general así muy en la teoría no se entiende tan bien si es que es como con imágenes o videos, como lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, vamos a ver el primer video, cortito de cómo hacer un molde de dos partes. Tener mi recipiente con mi material blando donde yo puedo enterrar, donde por lo general, si es un objeto como esta esfera, tiene que ser a la mitad aproximadamente, ¿ya? Y se hace el llenado de la primera mitad de silicona. Luego se retira el material blando, se agrega desmoldante y se llena la segunda mitad. Básicamente lo mismo que les expliqué recién. El esquema, y ahora van a ver el proceso real. Acá el sujeto hizo una cajita con acrílico y la pegó con silicona caliente. Para darle estructura le puse una correa. Tiene su arcilla o su plasticina.
Él entierra esta esfera a virtualmente la mitad. Luego pueden trabajar un poco en la superficie, etcétera, sino que al ISO no importa. Entonces mejor así el molde tiene una superficie irregular y una única posición. Y esas tuercas lo que hacen van a ser las llaves de registro para poder unir el molde de forma muy sellada. Como decía, la silicona se mezcla en dos partes, o sea, son dos componentes que se mezclan y hacen la reacción para que se endurezca. Entonces se mezcla y se va colando desde una esquina, como les he explicado, para evitar burbujas. Y solo por subida de nivel se va cubriendo el objeto. Se deja que se seque y luego se hace la segunda mitad. Se desarma la caja y van tirando su material blando. Hay que limpiar un poco y cortar lo que se haya filtrado. Luego se arma la caja nuevamente, se sella, se le aplica el desmoldante, en este caso es desmoldante en spray. Con una brocha pueden llegar a quizás lugares más difíciles y se puede hacer una segunda capa para evitar que se pegue. Acá el tipo está creando el embudo de llenado, lo pone en la parte superior, se llena de nuevo y luego al desmoldar sacan ese cono y tienen su molde de dos partes. Acá el tipo saca muchas copias, entonces es lo mismo que les expliqué, pero obviamente quizás ya viendo el video pueden tener una idea mejor del proceso. Hay otras formas de hacerlo. Acá, por ejemplo, lo que va a hacer este hombre va a ser un molde de compresión donde no tiene entrada ni salida de material. Les voy a ir mostrando cómo es. Flat-seal gel 25 mold for reproducing scale model parts. Lo que va a hacer Today él we're going to es show how to mold carcasas a de car autos de body for juguete. a scale model car. Now for a pattern, we'll be molding a Entonces, él tiene su die-cast máster, car que es body. su pieza original, que es We have esta some carcasa customers that negra, sometimes modify these y va a car rellenar el bodies for interior custom con el car material blando que model habíamos hablado hace applications. un rato. And basically the way this mold is going to work is we're going to fill up the smooth out Entonces, and él va a ir erase rellenando, va edges trabajando la being worked. superficie And now we're ready to pour the first half of our mold. y Basically, va a we'll- hacer su in some caja places as alrededor much del as an modelo. inch. Chicos, siempre importante, los moldes se recomienda que tengan un buen espesor de pared desde la pieza hacia el borde del molde. Este, para mi gusto, está un poco angosto, por lo que se recomienda 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros de pared, ¿ya? But we want at the very least about half of the car. Any silica, it lends itself Pues well acá to el tipo this está type of midiendo mold. cuánto mide la Now we're caja gonna take para our calcular el box volumen de dimensions silicona que and necesita para calculate how llenar. much the length times the width times the Entonces, height, alto which por gives us largo the por cubic ancho, inches le da el of the volumen y box, eso tells hace el us cálculo exactly para how saber many cuánta silicona. pounds of silicone we need to mix up to make this mold. So just to be safe, we went ahead and mixed up 3 pounds of the Entonces, 7173 él hace el llenado forgiven completamente nice y una vez because se seca, again, we want to make sure we take extra desarma la care caja, later on da that we didn't vuelta do el any objeto keys when we first poured this mold. y And limpia that was by design. material We'll actually blando. cut those keys into the second half of the mold. So to remove the car body Entonces, from the first saca la half, put it cerámica, right back in place lo coloca nuevamente into en la the cavidad, negative que half va a of our calzar mold. perfecto And you porque want to take care to make cubrió la sure that forma everything is properly y aligned se if you do endureció. step this way. And now we're ready to Pueden proceed cortar y with limpiar cutting our lo que se haya keys into the mold. filtrado, Now que here I'm por lo just general doing siempre some va a quick. pasar. I'm just going to go in at a Y acá lo que 45 hace degree es, angle, él make va a 2 cortar desde cuts, each one desde la at a silicona 45 las degree llaves de angle registro. opposite of Va a the hacer others, unos creating about a pequeños 90 surcos. degree angle De la at otra the mitad base of del the molde key. va a rellenar And then cut y that luego va a away, poder and ensamblar that gives esto us a little tongue and de groove forma key precisa. on each side of the mold. And then for some additional alignment, the edges of the marks, and Entonces, Clint vuelve a armar la free caja Protolina or y Chavant or aquí some of the va a box sellar un clay, borde roll para que down no the se le little filtre por los snakes for this costados con step. silicona You're caliente. going to want the reasons we're using that Y versus acá a está spray release usando is desmoldante. the liquid release is a little more potent, and when you're going Luego silicone limpia el to exceso silicone, a liquid release is a
Now, y this se hace el half of the llenado de mold la took segunda another mitad. about 2 pounds of Platt Noten Seal que Gel acá él 25. no All puso ni told, entradas ni this mold salidas de took aire. right Lo under ideal 5 hubiera pounds. sido It took about hacerlas en esta cara, 4.7 pero bueno, pounds no of lo gel hizo. suggested parts up. Pero el molde You'll funciona de la notice siguiente forma. underneath that car Y body, but tiene that's okay. We can carefully peel that la away. cavidad, luego él va a We have a retirar esto perfect mold. y va a quedar, And como then you'll alguien see dijo por ahí, that el our car body negativo al pops off interior that del core molde. easily. And now, with time's sake, Y lo que do va a a hacer él es full-blown echar casting una section on this cantidad video just medida for de time's sake. resina But ya casting on this mini mezclada mold que is very simple. debería estar en Takes proceso de about a curado, couple of ounces y por poured into the compresión negative side of the mold like a va bowl, a and the core is then pushed llenar in los espacios and dentro del molde. squashed shut. And then usually we Este put a método weight quizás no on es top tan of it, preciso just porque igual se pierde a harto light weight. material Here we're just en todo using lo a que chorrea por gallon el jug costado, to help hold ¿cierto? that in place so that core doesn't float. Pero una vez se seca la resina, And then we let the resin cure. And in this case, because this is a very thin-walled resin part, we want to give the EasyFlow puede hacer el 60 desmolde. at least an hour and a half to 2 hours of curing time to make sure that it doesn't warp when it's removed from that core. And now ready to remove the Se flashing, puede limpiar el and there you excedente have y ahí scale pueden model tener car parts distintas made copias with de a su Gel producto. 25 mold and EasyFlow 60. Y ahora, aprovechando un poco lo que vimos en la clase pasada de la impresión 3D, vamos a ver un proceso más completo de cómo hacer un molde en ley, súper bueno, utilizando el máster de impresión 3D. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la tecnología de impresión 3D con resina? Hi, Troy here from BJ. ¿Nadie recuerda? Bueno, error mío porque no he subido la clase, pero es estereolitografía. Esta impresora de acá, esta máquina, es la impresora de resina que cura esa resina fotosensible con un láser, ¿ya? Para tener piezas bien precisas. JB. A couple months back, we received our Form 2 Vamos a saltar un test poco la consumers are intro. using these days. Luckily for us, controller, and as usual, Y lo que check the quieren tutorial. fabricar acá We're going to go through the es process of printing an enclosure una carcasa para un control de velocidad de un motor para un skate eléctrico que tiene un motor, y con este gatillo van aumentando la velocidad. Es un acelerador y lo que van a hacer es la carcasa. for a wireless electric skateboard controller. First, Entonces, we take our lo solid primero es models tener el into the modelo preform 3D software de su to objeto, prepare the files for printing. se We orient the ingresa model al and add modelo, supports perdón, el before software de sending la off to print. impresora, y acá muestra cómo va a salir. Recuerden que una impresión, perdón, necesita su material de soporte para poder estructurarse mientras se imprime. When printing is done, we remove the first part and we can now print the other half. Entonces acá The ven detail cómo and sale precision de of la the part is impresora. outstanding. Next, we'll remove the part from the build plate and begin to thoroughly clean off any uncured residue by soaking in a Lo que bath. les contaba, que estas impresoras, como están polimerizando resina líquida, cuando salen de la impresora quedan con un excedente, y lo que tienen que hacer es lavarlas en estos tanques de alcohol isopropílico. Eso elimina el exceso, porque como es resina fotocurable con luz UV, si se deja al sol, el excedente se va a solidificar sobre la pieza y nos va a dañar la superficie. Entonces hay que lavarla muy bien. Isopropyl alcohol. We need to be sure the surfaces are clean for priming and painting in later Se steps. sumerge un tiempo según la clean the resina part que in se 2 utilice separate y tanks se for va best a results. limpiar. It's time to resin. Además, We se hace play- un postproceso que es el postcurado, que se mete en una cámara de luz UV para terminar de curar la pieza. Por lo general se deja una hora o media hora, dependiendo de la resina. Entonces, se imprime, se limpia el excedente y luego se termina de curar en una cámara de luz ultravioleta. Place it in a UV post-curing chamber to speed up the final cure of the SLA resin. Entonces, una vez terminado este proceso, Continue to clean se up the cortan pattern los with sandpaper soportes and an X-Acto knife. y Wet se sanding empieza with a 600 trabajar grit la sandpaper. superficie de mi máster. Como yo quiero que esto quede perfecto, tienen que lijarlo mucho con lijas muy finas, o sea, de la más gruesa a la más fina, y ir colocando capas de imprimante o primer, que es una pintura que va a rellenar cualquier imperfección que tenga mi pieza. ¿Ok? Una curiosidad es que las piezas impresas en resina como esta inhiben el curado de la silicona. Es una curiosidad, una reacción química, y lo que
tienen que hacer es darle una capa de esta pintura para que la silicona no toque la resina curada de la impresión. Entonces, en detalle, cuando vayan a hacer un molde de silicona en algún minuto de su vida y tengan un máster de impresión 3D en resina, recuerden que tienen que dar una capa de pintura o algo para cubrir el plástico que salió de la Smooths impresión. out any minor surface irregularities and removes any scratches from previous cleanup. This also provides us with an ideal surface for primer adhesion in the BJB's Entonces, SEM acá High Build están dándole Sandable una Primer. capa de imprimante We love using the SEM primer para because it dries fast rellenar and sands imperfecciones y beautifully además without clogging up the hacer esta sandpaper. capa protectora que les Apply comentaba recién. several even coats and allow it to dry. Another Y round luego, of de sanding to nuevo, smooth limpio. the pattern Mientras and mejor find quede and la repair superficie any del minor máster, defects. mejor va a quedar This el molde. process may need to be repeated a few times, depending on the condition of the pattern. Once we're satisfied with the pattern, the outer surface of the patterns will be Y sprayed al with final le BJB's ponen una pequeña SEM Clear laca Coat to add a que high va a gloss tener finish, un which will acabado translate brillante. into our mold and cast parts. The inside surfaces of the pattern will not be seen. Using a Entonces, pencil, primero, para hacer la copia, esta va a ser la base del molde sobre la cual van a hacer la caja y hacen una marca para saber dónde se va a ubicar la pieza dentro del molde. we trace the outline of the pattern in the chosen location, leaving enough room around the pattern for registration keys and Entonces, sufficient queda mold flange. suficiente espacio para las llaves de Small registro. pockets are made with a rotary tool to allow the protruding tabs to insert and the pattern to lay flat against the board. Entonces, como la pieza tiene elementos, no tiene una cara plana, tiene unas pequeñas muelas para hacer el ensamble, se desbastan en la base para que quede lo más plana posible la superficie. ¿Ya? We close any large openings with pieces of styrene Y como acá hay una abertura para el gatillo, va a ser rellenada con, en este caso ocupan polistireno, que es lo que hace unas clases, que es Plumavit. ¿Ya? ¿Qué pasa si no se cubren estos espacios? Yo al momento de verter la silicona se va a meter al interior y va a arruinar mi primera mitad del molde. Porque todos los detalles interiores se van a quedar registrados en la segunda mitad del molde. ¿Ya? cut and sanded to shape. Having these blocks stick out from the pattern creates a cleaner split line and adds an additional alignment feature for the two-piece mold. Before we can attach the patterns to the splitter board, a few more holes need to be closed up. Entonces están tapando todas las You can use tape perforaciones or también clay, but we use scraps of para que styrene no se lightly metieran el bonded to interior the con silicona, underside lo mismo to que les close the hole, explicaba recién. spraying with small drops of CA glue. Y se pega Because there are con several pegamento a la base, en este caso ocuparán unas pocas gotas de cianocrilato o la gotita, comúnmente como se conoce, para evitar que se mueva al momento de verter la silicona. Si uno ocupa poco pegamento, luego se puede pegar fácil. through holes in our pattern we wish to copy in the cast parts, we'll use metal dowel pins in the mold construction and Acá during part tenemos casting. estas perforaciones, que son las que se utilizan para la unión con tornillos de ambas partes de la carcasa. Y para evitar que se llenen con silicona, le pone unos pines metálicos del mismo diámetro. Y esto luego se van a colocar de nuevo en el molde para que queden replicados en la copia que se va a hacer. Van a ver más adelante cómo es ese proceso. We need to drill some shallow pockets to lower the dowel pin in a few spots. The pins will be held in place by the silicone, so locating them by depth is critical, so they go through to the other mold half. When the pins are in place, Entonces, we can start to clean el any último minor paso gaps es around the pattern sellar muy bien with el borde BJB's con non-drying plastilina alguna modeling clay plasticina o alguna to ensure the masilla liquid silicone mold para material evitar que se can't meta, leak into any como les small decía, cracks around the la pattern. silicona al interior del molde. Next, we glue the acrylic registration bars around the mold flange Acá van a to pegar un create superior acrílico para alignment hacer las between the llaves two de mold registro. halves. We then need to start making the Se walls of the cortan las mold box. paredes de la caja Some 2-inch cut to size, secured from the spray y release. se pegan con silicona The caliente. volume to a new clean container to eliminate and then transferred Se to a mezcla la new clean silicona en dos container componentes. to eliminate the potential for unmixed streaks of Y acá van a silicone ver ending up in the mold. la cámara de vacío que yo les explicaba para desgasificar la Continue mezcla de mixing silicona. until you achieve a Mientras él está uniform mezclando, color. le está metiendo burbujas de aire que pueden ser perjudiciales. Note the amount of space in the Entonces, container en esta above the liquid campana to allow for bubble expansion once we begin to vacuum está degas the conectada una mixture. bomba a vacío Once the mixture is placed in the vacuum y todo chamber, el aire it will sale. rise up and the largest bubbles will burst. O sea, las burbujas Then it will están collapse, colapsando settle, and continue to de-air. para dejar una mezcla sin aire. It may take 5 minutes or more to effectively remove the vast majority of the bubbles, depending on the strength of your vacuum pump
and the quantity of silicone mixed. Remove the container when ready. To minimize the chance of trapping air bubbles in the narrow details around the dowel pins, a small acid brush is used to slowly and carefully work silicone into the Esto es un pockets. truco para evitar que queden burbujas en lugares de difícil acceso para la silicona. Se ponen a mano una pequeña cantidad para rellenarla, para que ya esté llena una vez se haga el vertido de la silicona en el contenedor. Como les decía, Once se done, llena we siempre can desde backpour the una remainder of the esquina mold box with de our forma mold muy lenta. silicone. Fill both mold boxes to the top level and allow to cure for 6 to 8 hours. Luego de 6 a 8 horas, la silicona está As mentioned seca. in our other mold making videos, rubbing alcohol loosens the hot glue for easier removal. Y ese es el resultado de la primera mitad. Leave the pattern and dowel pins alone and begin removing the acrylic registration bars, styrene blocks, and modeling clay. Se retira todo lo que estaba al interior. Any y, minor como ven, flashing can no hubo filtraciones hacia el interior, porque si no hubiera quedado la pieza casada al interior de mi bloque de silicona y hubiera sido un error o una tragedia. be sanded off with 800 to 1000 grit sandpaper. You'll see additional dowel pins are added to several one-sided holes in the pattern. We can then begin to add our acrylic vent dowels around the patterns. Acá lo que están pegando van a ser las We're using salidas standard de size material. vents available from BJB's website ¿Ya? and also some Está pegando smaller barritas de 1/8 acrylic acrílico que rods tienen una punta, due to the así tight arrangement of vents in el, certain areas. el punto de contacto va a ser bien You pequeño. can see the added complexity of vents needed in this geometry when compared to earlier mold making videos from BJB. The fill port is placed at a specific corner. Chicos, mientras más salidas de material pongan en su molde, es más probable que les queden menos burbujas de aire. O sea que mientras más salidas de aire, menos probabilidad de que falle. So that we can decrease the distance of material flow from the fill port to the opposite corners of the part. Now that the vents and fill port are on, it's time to Entonces, apply our zip mold Se release echa in preparation of granulante en la casting the segunda second mitad mold para half. poder To ensure separar las dos sufficient piezas mold de release silicona. coverage, Recuerden que we es use muy an acid importante brush to reach in the deep porque la channels of the silicona pega muy registration bien keys. con la misma silicona. Entonces, Not si getting yo no mold le release pongo in el these areas moldante, would be a disaster se when we va try and a separate the silicone mold formar halves un later bloque on. gigante con todo adentro y no lo van a poder An despegar even coat of jamás. zip release is then sprayed over all surfaces to ensure good coverage. More melamine. We use Se arma hot la glue to caja hold the walls. nuevamente y se We hace el pour very llenado de la carefully around segunda the mitad. pattern to distribute the silicone so it won't apply too much side pressure against the delicate vents and fill port. Fill to the top and allow to cure for 6 to 8 hours. Once the silicone is cured, we can begin removing the acrylic vents and fill ports. Next, we remove the walls of the mold box. Ese es el Rubbing alcohol in desmoldado. a scraper helps make removal easier. The two halves easily Y queda separate. el perfecto molde de dos partes. Lightly flexing the mold, slowly remove the pattern, being mindful of the pins. Repeat the process for the other mold half. Remove the pins from the mold and pattern and place in. We need to spray some E236 urethane mold release to ensure they don't stick to the cast urethane in the next process. Spray the silicone mold Entonces ahora van a halves with hacer copias. E236 Entonces le release ponen to ensure desmoldante al parts interior release para easily poder and separar el mold life is plástico nuevo. increased. Note, E236 release is best for pre-pigmented parts and may cause bonding issues to cast parts that need to be painted. Y acá para rellenar los The espacios dowel que les pins will decía need para to las be seated back perforaciones, into the le mold colocan halves esos in pines preparation for metálicos que casting han the puesto parts. en un principio en el molde. Close the mold halves carefully and gently. Our registration keys do a great job of aligning the tools, and the pins slide right into place. We'll make Entonces, our pour acá funnels from van a rolling hacer un mylar embudo sheets and taping them to con un hold their shape. pedazo de mica o de plástico, el cual van a poner The en pointed end can be trimmed una to de the las correct perforaciones, diameter, que es la más grande, ensuring que a está secure fit. obviamente pensada para hacer el canal de llenado. Y para el Now, canal de we can salida, strap tape the un molds truco es ponerle bombillas de plástico, porque esto como funciona por nivel, como hidráulica, mientras yo más llene, más material va a salir hasta que quede nivelado. Entonces, si mi embudo es muy alto y mi canal de salida es muy bajo, siempre va a tender a nivelarse. Entonces le ponen las bombillas de plástico para que se llene a una altura mayor to a baseboard y haya to más keep things oportunidad de que stable. las burbujas salgan. Wrap it tight, Se sella but el not molde. so much it distorts the silicone.
We've added a small block of wood underneath Y to acá provide le the ponen un desired pequeño angle bloque for para proper. que el molde quede en ángulo y obligue a las burbujas a salir por la parte más alta. Por eso el llenado siempre es desde la parte más baja. Filling and venting. Filling from a low point is due to the pre-molded Acá vent les decía, sizes le ponen used las in the bombillas. process. It's time to mix our casting polyurethane. Y empieza a mezclar la resina de poliuretano. Trying to get it all proper. Make sure no streaks of other mixture in the Se vacuum vuelve a meter en chamber la cámara de to vacío remove the para bubbles eliminar el created aire during mixing. Room container vacuum chamber. Not vacuum is carefully y poured se into the hace el funnel, llenado trying en not to ángulo. induce any air Importante. bubbles in the flow of material. The second mold's funnel is filled with polyurethane as well. The material flows through the cavities and begins to rise out of the vent risers, indicating we have a complete fill. Once the polyurethane is cured, we can begin to twist out the vent straws using pliers. Es para separar The luego point- cuando ya se seca For filling and venting. la resina. The Como el punto de contacto es muy pequeño, con un alicate pueden girarlo y se parte solo. material flows through the cavities and begins to rise Acá ustedes ven que esto empieza a bajar, a llenar el molde, y cuando ya sale por estas ventilaciones, saben que el molde está out of the vent completamente lleno. risers and prevents. Remove the strapping tape and begin carefully peeling the silicone mold halves apart around the flange area. Ahí está el excelente resultado. Exposed dowel pins can also be removed to assist part removal from the mold. Lightly flexing the silicone mold loosens the cast part further and then demolds without too much effort. Repeat the process for the other mold, and there we have it, beautiful cast parts that need very little cleanup. And we can use our molds to make many castings for short to medium run production in demanding applications, like hurling down the road on an electric skateboard. If you crash, you might break, but the high-impact polyurethane should survive rather well. Entonces, ese, chicos, es el proceso de cómo hacer moldes. Si bien se ve complejo, son hartos pasos que hay que seguir, hartos tips y trucos para evitar errores. Y les voy a mostrar un molde que hice hace un tiempo, ya quizás más complejo. Esta pieza es una boquilla que inyecta gas de ozono en frutas para exportación. Ustedes saben que la fruta se va oxidando por el oxígeno y el ozono protege a la fruta del oxígeno. Entonces mandan contenedores con ozono en unas bolsas y esta es la boquilla que se utiliza para inyectar. Como es un elemento hueco, tiene que tener un núcleo, que es esta pieza que fue torneada en un plástico de ingeniería, fue hecha en un torno. Entonces tenemos la pieza que fue impresa en 3D con su núcleo y se coloca al interior del contenedor. Estos metales que se ven en las esquinas son barras que me van a permitir luego tener mi molde en una sola posición. Y acá podemos ver que tengo mi canal de llenado, canales de salida en la parte más alta del molde. Esto está rotado, ahorita va a estar en posición horizontal después. Así se ve al interior y se hace el llenado de silicona completamente. Este molde es de una sola pieza y va a ser cortado, ¿ya? Entonces, luego que la silicona está sólida, así fue el proceso. Se hizo un corte muy irregular para que tenga solo una posición de llenado y luego por el otro lado un poco más liso, siempre intentando cortar por la mitad de la pieza. Y ese fue el resultado. Luego cuando... bueno, y esto ya con una copia hecha. Luego puedo sacar el núcleo completo y sacar cada boquilla. Y esta fue una pequeña producción para el proyecto piloto de estas boquillas. Y tuvimos que hacer 60. ¿Ya? Por lo general, eso es lo que dura un molde de silicona. Un molde de silicona, como es blando, se va degradando cada vez que yo voy manipulándolo. Y uno puede lograr aprox, si lo cuida, hasta 100 copias máximo, si es que lo cuidan mucho. Si no, va a durar menos. ¿Ya? Y esto es algo que hicieron compañeros de ustedes de su mismo año, cuando este ramo era presencial. Tuvimos nuestro ejercicio con el curso de hacer moldes de silicona, donde le enseñé esto mismo.
Obviamente, un ejercicio práctico, dado que las clases en ese momento eran presenciales, pero la idea era que ellos encontraran un objeto que tuviera cierta complejidad y lo replicaran en resina de uretano. Y para eso tenían que hacer el molde de silicona. Acá muchos podrán identificar que esto es una carcasa de un control de Super Nintendo que tenía varios elementos al interior como registros para la carcasa, soportes para los botones, elementos para poder apernar el otro lado de la carcasa, etcétera, etcétera. Y esta es una de las copias. Obviamente se identificó que en todos estos elementos verticales era una posible, podían haber posibles formaciones de burbujas. Entonces por ahí están las salidas de aire, que son estos registros de estos cilindros en vertical. Y esto es la pieza que salió de la copia del molde. Como pueden ver, copia todos los detalles como el grabado de las letras del botón de Select y de Start. Y obviamente requería un poco de trabajo, pero el calce es bastante bueno con respecto a la carcasa original. Este fue uno de mis favoritos también, de otra alumna, eran en grupo también, que encontraron este autito que tenía 3 partes: la carcasa rosada transparente, la carcasa celeste que va al interior y la base con las ruedas, del cual solo mantuvieron la base y sacaron un molde de ambas partes, la celeste y la rosada. Este fue el resultado. Es similar al video del auto que vimos antes, pero acá le hicieron salidas de aire. Entonces rellenaron las piezas con material blando, hicieron la parte A y la parte B, y de un molde sacaron ambas piezas. Y estas son copias que salieron de acá. Obviamente uno puede agregarle pigmentos a la resina de uretano, que por lo general es blanca, y hubieran podido tener piezas de distintos colores. ¿Y cómo validaron que el molde quedó bueno? Instalándolo de vuelta. Entonces pudieron ver que las piezas calzaban perfecto sobre la base con rueditas, y pudieron hacer ahí combinaciones de colores con las piezas nuevas y las piezas anteriores. Y como pueden ver, un objeto tan pequeño con mucho detalle es muy bien copiado por la silicona, y la resina también puede llegar a esas cavidades dentro del molde. Entonces, si creen que este proceso es complicado o complejo, no lo es tanto si se hace con cuidado, y compañeros de su mismo año pudieron hacerlo de manera exitosa. Acá unas chicas tenían este mono de Yoshi, hicieron el molde, identificaron muy bien dónde hacer el corte o la partición del molde, y pudieron sacar varias copias de este mono, y luego le dieron un trabajo de pintura posterior al molde. Y este fue el resultado de la entrega. Hubo unos que tuvieron errores, y era parte de mostrar el proceso. Y acá está el original, y pueden ver el resultado que tuvieron, que es excelente. De hecho, yo me quedé con uno, me quedé con este rojo, lo tengo en mi casa. Y acá está el molde. Acá pueden ver la separación y el vestigio de los canales de llenado y de salida de material. Ojo que acá hay una cavidad para la nariz del Yoshi, que como pueden ver tiene una base más pequeña de lo que en realidad es, pero como la silicona es un material permisivo y se puede deformar, se podía desmoldar sin problema. Si el molde hubiera sido rígido, esa pieza hubiera quedado ahí casada para siempre. Y este fue otro trabajo muy bueno, que era una botella de perfume con forma de calavera. Y estas son copias que salieron. Y este elemento superior es el dosificador, que lo agrandaron un poco con masilla para hacer el cono, pero quedó con esta textura, que después cortaron. Y este es el original, y estas fueron las copias que luego ellas decoraron. Y acá atrás está y yo tengo esta negra también en mi casa porque me gustó mucho, y se las pedí a las alumnas. Y como esto no es artesanía, sino que es diseño, tenemos que tener un método y un proceso, y es algo que tienen que acostumbrarse a hacer siempre en todo lo que ustedes hagan, ya sean prototipos rápidos de papel o de cartón. Ustedes tienen que diseñar su objeto y tienen que diseñar sus prototipos. Tienen que saber
cuánta silicona van a usar, qué tamaño tiene que tener el recipiente, cuánto volumen de resina van a utilizar después, etc. Y todo eso estaba registrado en una carpeta, ¿ya? Por ahora estamos viendo en estas clases que han pasado los procesos que pueden servirles a ustedes para prototipar. Ya en las clases posteriores vamos a ver estos métodos de planificación de prototipos, donde ustedes van a saber sacar estructuras de costos de los prototipos, cuánto les va a costar, cuánto se van a demorar, qué material necesitan, cuánto material necesitan, etc. Porque así en verdad es como pueden planificar un proyecto, no solo sabiendo la técnica de manufactura o de prototipado. Y acá... Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta con los ejemplos que nos mostraron. ¿Ya? ¿Los moldes tienen burbujas porque no los pasaron por esa cámara de vacío? Sí. Por ¿O es por otra ejemplo, cosa? claro, porque en la FAO no está la cámara de vacío, está la bomba, pero la usan para otro proceso. Yo no les exigí que usaran la bomba de vacío porque en verdad era algo innecesario. Tienen que saber que existe y saber para qué se usa, pero en la FAO no contábamos con esa herramienta en ese minuto. Creo que todavía no. Pero así que el requerimiento era hacer la mezcla con cuidado, hacer la colada y hacer vibrar un poco el molde para que las burbujas suban y reventándolas. Había ciertas consideraciones o trucos que podían permitirme tener un molde bueno, una copia buena, sin necesidad de la bomba de vacío. ¿Ya? Con la bomba de vacío va a salir perfecto, pero no es discriminante al momento de hacer un molde, si no la tienes. ¿Ya? Y bueno, esta última foto es de un alumno que, bueno, esta clase nos pilló justo en medio del estallido social, entonces hubo varios que no pudieron terminar el proyecto. Pero me hubiera gustado haberlo terminado porque iba súper bien. Es la carcasa de una pistola de silicona caliente. Y identificó todos los puntos donde era posible que hubieran burbujas y colocó estos palitos de brocheta. Y al haber hecho la segunda mitad o la primera mitad del molde colado, hubiera quedado súper bien debido a que al momento de hacer el llenado, virtualmente ninguna burbuja hubiera quedado al interior del molde. Profe, ahí el material blando, ¿qué es? ¿Es plasticina? Plasticina, correcto. Exactamente. Profe, ¿cómo se identifican los lugares donde podría hacerse burbuja y así? Tienen que primero pensar por dónde van a llenar y cuál va a ser el recorrido que va a hacer la resina al interior del molde. Entonces, si yo tengo mi superficie y tengo un elemento quizás que suba y luego la superficie vuelve a bajar, todo el aire desplazado de la entrada del material va a hacer que en ese minuto, en esa protuberancia salga una burbuja, por lo general. Entonces, cada elemento que tenga un desnivel hacia arriba es un posible receptor de burbujas. Y si hay alguna chimenea de salida, el aire va a salir y se va a llenar de material completamente. Eso hay que hacer un análisis viendo la pieza y dependiendo cómo es que voy a hacer el llenado. No es que haya una Profe. técnica así perfecta. ¿Sí? Profe, y tener el molde así como como vibrando, ¿ayuda Ayuda, a la silicona o no permite? Ah, ya. ayuda. Obviamente que no sea tan fuerte como para que despegue tu pieza de la base o haga algún daño. Claro, no, obvio, pero así como tenerla 3 horas vibrando lentito, así muy leve. Sí, ayuda. Ayuda y también la temperatura. Si yo aumento la temperatura, esto se hace más viscoso y las burbujas fluyen mejor hacia arriba. Eso es lo que tenía otra duda, profe, que se le ponía el material como para curar la silicona. ¿Qué pasa si no se le echa, queda viscosa siempre? Sí. La silicona y la resina, para poder catalizar, que es el término adecuado, se utilizan dos componentes. Es una reacción química, donde si yo no agrego uno de los componentes a la mezcla, la resina queda líquida. Ese es el proceso de mezcla. Por eso esto tiene que ser muy preciso igual. Por lo general, en
la silicona, por lo general son 1 a 1, la proporción de mezcla. Entonces, yo tengo un vasito, o sea, quiero hacer un molde y necesito 100 ml, necesito 50 de la parte A y 50 de la parte B y hacer la mezcla para tener mis 100 ml. Con las resinas pasa algo distinto. Por lo general, hay algunas que son también 1 a 1, u otras que son como 99 a 1, algo así. Que yo tengo, por lo general, si quiero hacer mis 100 ml de resina para hacer mi pieza, tengo que tener 99 gramos de la parte A y luego unas gotas de la parte B que hagan el gramo faltante, hago la mezcla y eso es suficiente. Va a depender del fabricante, de la resina que utilicen, de la silicona, etc. Eso siempre viene en las instrucciones cuando ustedes compren el material y les explica cuál es la proporción de mezcla y los tiempos de trabajo. Hay resinas que son muy rápidas, que ustedes la mezclan y en 30 segundos ya está empezando a endurecerse. Y hay otras que les da más tiempo de trabajo, puede depender de lo que quieran lograr. Si quieren sacar muchas piezas rápido, obviamente les recomienda una resina que se seque rápido, claramente, para poder utilizar el molde más veces por hora. Pero si no necesitan eso y quieren desgasificarlo y hacerlo con cuidado, con tiempo y tener un tiempo prudente, sin estar apurado, obviamente pueden usar una resina que seque en un tiempo mayor. Entonces, claramente, este es un proceso que les puede ayudar mucho si tienen que hacer varias de una pieza sin tener que fabricarlas de nuevo todas. Por ejemplo, si yo quiero hacer, digamos, la tapa de mi botella, digamos que tengo este prototipo y ya sé que la base es de tamaño, de este color y de esta forma, pero la tapa no me convence y quiero hacer propuestas de tapa de distintos colores, por ejemplo, para saber cuál combina mejor con la marca o con lo que esté diseñando. O tener la base, tener en mi tapa, hacerle un molde y colarla en distintos plásticos o distintas resinas de distintos colores, sin tener que fabricar una cada vez, quizás con impresión 3D. Digamos que entre imprimir una tapa de estas me puedo demorar 5 horas y una resina puede secarse en 30 segundos. Obviamente en una hora puedo hacer muchísimas, versus las 5 horas que se demoran en imprimir solo una en impresión 3D. Entonces tienen que ser estratégicos según sus prototipos y ver la mejor forma de fabricar o de utilizar los procesos que ya están aprendiendo para planificar su etapa de prototipado. ¿Ya? Eso, chicos, podemos dejarlo hasta acá. Como les decía, nos saltamos del break, pero tratamos de hacer un poco más compacta la clase. Me comprometo a pronto subir lo que falta, que son las clases, y las clases en formato de presentación y las clases grabadas a los cursos. Voy a ver si la mejor forma es subirlo al YouTube y les mando el link para que lo vean directo, ¿ya? Para que no tengan que andar descargando tanto archivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o inquierencia con respecto a este tema? Igual fue harta información y probablemente bien técnica. Yo tengo una duda. Adelante. En el caso de los trabajos anteriores, ese del Yoshi, por ejemplo, hacer la mitad, como la mitad de la espalda en un molde, Sí. pero la otra mitad hacerla 2 moldes, ¿es mejor o no? Eh, Que sean 3 piezas. Claro, es factible, obviamente, pensando en que si quieres usar como la metodología de un molde rígido. Obviamente, mientras más piezas se pueden desmoldar, puedes descomponer una forma donde haya menos ángulos de retención. Con la silicona hay que aprovechar las propiedades elásticas y si tú haces más piezas de molde, son posibles errores que puedas tener, ¿cierto? Piensa que tú llenas por gravedad y llenas una mitad, luego tendrías que llenar y hacer una separación vertical para llenar una mitad y luego la otra. Entonces, si lo logras, te va a quedar súper bueno, pero pueden haber más puntos críticos de falla. Entonces, por lo general, uno se asegura y ocupa silicona que te permita hacer el desmoldado. Pero es que ¿Sí?
Es que me pasa que lo pienso porque yo estuve en un taller así como de cerámica ¿Ya? y así se hacía, pero claro, es porque el molde era rígido. Exactamente. Si el molde es rígido, tienes que hacerlo de esa forma y separarlo en más partes. Pero como la Es que silicona hacía es el blanda, rompecabezas. es más permisivo y te deja eh, tener esos ángulos de retención sin tener que hacer más piezas de molde. ¿Y hay una manera de saber así cuánta elasticidad puede permitir? Como por ejemplo, si la nariz del Yoshi fuera así extremadamente grande, ¿habría una forma de saber? Con la dureza short del material. Mientras más blando, tú sabes cuánto más puede estirarse. Ah, súper. Constanza tiene la mano levantada. Sí, quería preguntar si se podía usar el material que se pone en las flores, ese La eh, espuma verde. bloque verde, para hacer esto en el caso como de creación de personaje. O sea, tú dices esculpirlo en la espuma verde y sacarle un molde a eso. Claro. O no lo recomiendo porque esa espuma es muy porosa, ¿ya? Y si tú quieres esculpir ahí, probablemente al echarle la silicona, se meten todos estos poros y sea muy difícil de desmoldar y no te quede buena la superficie. Si tú ¿Y quieres si se hacer, forra, profe, esa de la se espuma verde, tendría, se forra exacto, en algo? se tendría que sellar con cola fría o con una resina o algo y luego tratar de lijar, pero recomiendo quizás esculpir en una arcilla polimérica o en un material un poco más duro. De hecho, si pueden esculpir hasta en plasticina funciona. El tema es que, claro, si ocupan un material poroso, tienen que sellarlo. Al final puede ser más trabajo que esculpirlo directo en un material mucho más compacto. Bacán, gracias, profe. Ok, chicos. Si alguien tiene más preguntas, aprovechen. Si no, podemos dar por terminada la clase y nos vemos. eh, un comunicado tengo. Este jueves yo tengo un compromiso personal y no voy a poder estar. Teníamos planeado ver si Pirna hacía una clase de diseño textil, pero estábamos pendientes y si no, nos veríamos el martes. Tendríamos como esta clase de jueves, digamos que libre y recuperaríamos la, la próxima semana. Pero yo estoy casi segura que la voy a hacer. Perfecto, Que no súper, se la tomen libre, mejor. excelente. O sea que Virna quedaría a cargo de la clase del jueves, ¿ya? Sí, la estoy pensando, la estoy planificando. Acá dicen todos que, uy, sí, que entretenido, así que te están metiendo presión. Parece. Esos chicos. Como Profe, ven, esta clase del jueves sería así como gráfica? no, ¿O del textil? ¿O no? no. No, es El de textil es un prototipaje de material. textil. Claro, la idea es que Eso pregunto. comprendan las capacidades que tiene la tela como material para prototipar. Voy a ver si encuentro igual ejemplos de cosas que podrían aplicarse un poco más a lo gráfico, pero la idea es que como que tengan un abanico de posibilidades y entender todas las propiedades que Y tienen las telas y lo que permite. claro, ojo que lo textil no nos embarca solo a la indumentaria o a la ropa. Hay muchos productos que ocupan textil eh, para ciertos elementos, por ejemplo, velas de un velero. Hay un prototipo de auto que en vez de carrocería tiene una estructura de alambre y es todo un manto de tela, etc. Entonces, uno tiende a pensar que el textil embarca, bueno, en su gran mayoría al mundo de la moda y la indumentaria, pero puede ser utilizado en una infinidad de proyectos o productos de consumo. Eso, chicos, entonces voy a parar la grabación.